Quedamos tres nomás. Ah, José Vicente, Independencia y Mayorista. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Libertad, libertad, la fe con ardor gritó, y en un 11 de noviembre fue la heroica Cartagena quien del yugo las cadenas con leona piedra destrozó. Libertad, libertad, la fe con ardor gritó, y en un 11 de noviembre fue la heroica Cartagena quien del yugo las cadenas con leona piedra destrozó. Suenen trompas en honor de la noble ínclita ciudad que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de buenos días a todos. Tenemos felizmente hoy nuestra penúltima conferencia del ciclo Capitulación 1821, con el cual la Junta Cívica de Cartagena y la Academia de Historia de Cartagena han buscado reivindicar para la historia la fecha del 10 de octubre de 1821, la liberación de Cartagena. Hoy tenemos el honor de tener un conferencista de lujo, José Vicente Mogollón Vélez, que es un graduado de Harvard de Historia. También hizo en esa misma universidad prestigiosa de los Estados Unidos en un estudio de posgrado en comercio internacional y una maestría en administración pública. Ha sido uno de los grandes defensores del medio ambiente en Colombia y experto en temas de navegación fluvial y de el río Magdalena, el canal del Dique. Fue ministro del Medio Ambiente, director de Proexpo, senador de la República, presidente, representante a la Cámara, secretario general del Ministerio de Obras Públicas. Son innumerables los cargos de alto nivel que José Vicente ha tenido en su vida y con los cuales ha aportado muchísimo al desarrollo del país. Entonces hoy nos trae una conferencia sobre un tema en el cual es el máximo especialista y que es un tema además trascendental para Colombia, y cuál es la navegación y el manejo de los ríos, nuestro gran río Magdalena y su afluente, el canal del Dique, su canal, ¿no? Entonces, José Vicente, estamos muy ansiosos de escuchar tu ponencia, que pues seguramente será
importantísima para completar y casi terminar de completar toda esta información académica que nos va a permitir entender qué fue Capitulación 1821, qué fue lo que sucedió y cuál es la importancia de esa fecha para Colombia. Gracias. Adelante, José Vicente. María Victoria, tienes que encenderle el micrófono, José Vicente. ¿Me oyen? Sí, sí, ¿Oh? señor. Ya, ok. Bueno, antes que nada agradecerles por esta invitación a María Victoria, a Gonzalo, a Pedro Claver, a los demás amigos, al presidente de la Academia de Historia de Colombia, al presidente de la Academia de Historia de Cartagena, por su presencia y manifestar que recientemente, escuchando a la conferencia del doctor Alberto Zamudio, recordé mis días en la Secretaría General de la Alcaldía de Cartagena y sobre todo una noche en que me tocó ir con el poeta Boza, con Donaldo Boza Erazo, al aeropuerto a recibir a Juan Manuel Zapatero, que venía como invitado de la Alcaldía de Cartagena para iniciar los estudios y trabajos de la restauración de las murallas. También recordé que fue de noche, no existía la avenida Santander y entonces cruzamos la ciudad desde el aeropuerto de Crespo por Torices y salimos justamente al Puente Heredia y allí Zapatero pidió que detuviéramos el carro y comenzó a lanzar las más feroces hostias por haber demolido el baluarte de la Media Luna en 1880 y pico. Y de ese momento recuerdo que las murallas comenzaron a adquirir vida propia. Cada uno de esos monumentos que para nosotros eran monumentos, para Juan Manuel Zapatero eran compañeros de combate. Tenían una enorme intimidad en su vida. Comenzamos primero con el fuerte de San José de Boca Chica y espero en una oportunidad no muy lejana poder compartir unas fotos que encontré recientemente de esa primera intervención. La charla de hoy es sobre dos golpes tremendos que sufrió Cartagena al inicio del siglo XIX. El sitio de Morillo, gracias al libro de Rodolfo Segovia, 105 días, lo tenemos muy fresco en la memoria. Fue la destrucción más tremenda de cualquier ciudad. Murió una tercera parte de su población, salieron exiliados numerosos habitantes, su población cayó en una tercera parte y quedó arruinada y poco lista para enfrentar lo que se le venía ya en la independencia. A partir de 1821, Cartagena tuvo que valerse por sus propios medios. Y en diciembre de 1823 llegó a su bahía un buque de vapor, el Fidelidad, y resultó ser un golpe en el tiempo tan contundente como el del sitio de los 105 días de Morillo. Efectivamente, el vapor Fidelidad
calaba demasiado y era demasiado ancho para el canalito que había dejado la colonia, que era de apenas unos cuantos kilómetros entre el río Magdalena y la Ciénega de Machado. Su ancho era de 4 varas y el Fidelidad medía de ancho por lo menos unos 6 metros, de modo que no cabía. Y además por calado tampoco, porque calaba 1,5 metros, mientras que los champanes y los bongos del siglo XVIII, de 65 pies de largo, de 2-3 varas de ancho, calaban solamente 20 centímetros. Entonces, descargados, claro está. Cargaban hasta 18 toneladas estos champanes, y cuando así los cargaban podían calar 3 y 4 pies, pero no más de ahí. Ya veremos entonces lo que sucedió con el buque Fidelidad, que se fue a la bahía de Sabanilla. Vamos para la segunda diapositiva, que tienen aquí en la imagen. Tienen a la izquierda un pequeño buquecito que representa el Fidelidad, entrando al río Magdalena por una de las tantas bocas cuya batimetría hizo el capitán. En la leyenda que ven arriba, la cartela, se lee todo lo que está en la imagen. Una de las islas se llamaba la isla de Carpinteros, muy interesante, porque allí llegaban troncos de árboles gigantescos del río Magdalena, y allí en la isla de Carpinteros había una industria de fabricar bongos y champanes, casualmente. Entonces, a la derecha ven la isla de los Gómez, y próxima diapositiva, por favor. Próxima. Aquí ven la isla de los Gómez. El suelo de esta isla es excelente, con sus productos se mantienen Barranquilla y Soledad. Barranquilla en ese momento era una ciudad que contiene, según la leyenda que vemos allí, contiene como 2,000 habitantes. La Playa es una aldea que contiene unos 200 habitantes, y en Sabanilla había un puerto militar, pero no hay tropa de línea, sino milicias. Aquí descargan los buques después de haber tocado en Cartagena o Santa Marta. Los cargamentos se llevan en bongos a Barranquilla por el Canal de la Piña, que existía en diversas figuraciones, y de allí por el Magdalena arriba. Próxima diapositiva, por favor. Próxima. Ahí tenemos la ficha técnica del Fidelidad. Su eslora era de unos 50-60 metros y cargaba unos 5 o 6 pies. Tenía un motor como el del Clermont, que fue el primero que subió por el Hudson en 1807. Tenía 2 ruedas a los costados, y consumía leña de un burro por hora. Un burro cargado de leña por hora era su combustible. En fin, aquí ven una pequeña discrepancia con las fechas. Juan B. Elbers firmó su concesión en agosto 11 de 1823 y estuvo en Cartagena para recibir el Fidelidad. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Lo que les decía, al no poder llegar al río por la vía del dique, en enero de 1824
se dirigió a la bahía de Sabanilla y después de explorar y sondear bocas de ceniza, logró la hazaña de ser el primer barco de vapor en surcar las aguas del río Magdalena. Desde esa fecha, los cartageneros supieron que no tendrían futuro sin una conexión navegable para vapores desde la bahía al río, siendo el transporte acuático el único viable. Aquí en esta diapositiva ven a la izquierda un pequeño cuerpo de agua que era la Ciénega de Machado. Este dibujo es de Antonio de Arévalo y él propuso una serie de obras incluyendo sobre el propio río una esclusa. Y aquí en este proyecto amplía la obra que había dejado don Pedro Zapata de Mendoza de 1650. Entonces, próxima diapositiva. Aquí ven una serie de rectificaciones que propuso Antonio de Arévalo para acortar el trayecto. Este plano es de 1797 y acompañó el manifiesto de José Ignacio de Pombo, era el mapa acompañante. Próximo. En 1843, la Cámara Provincial encargó al ingeniero George M. Totten estudiar un canal para vapores que comunicara a la bahía de Cartagena con el río Magdalena. Para este contrato, Cartagena tuvo que ahorrar plata durante casi 15 años y le costó 350,000 pesos, que era en ese momento toda la plata del mundo. Totten, con la colaboración del ingeniero John Cresson Trotwine, diseñó y construyó a pico y pala entre 1844 y 1850 el primer canal para vapores de 15 kilómetros de longitud y 15 de ancho y 2 metros de profundidad, dotado de esclusas en cada extremidad. Fue inaugurado por un vaporcito que se llamó el Calamar, que se demoró 17 días en llegar de Cartagena a Monpós, lo cual era un récord en ese momento. Próximo. Próximo. Hola. Próximo. Este mapa de Trotwine, que era el ingeniero que ayudaba a George M. Totten, muestra todo el recorrido del dique hasta la bahía de Barbacoas y luego un recorrido de prácticamente unas 5 millas hasta entrar al estero de Pasacaballos que separaba a la isla de Barú del continente. Este mapa lo vamos a ver, siguiente por favor, en su detalle, donde está el canal recto de Totten, con una esclusa en cada extremo en círculos rojos, y ven el old dique que según Arévalo tenía 44,500 varas en 1797. Es decir, que con los 15 kilómetros de Totten logró pues un acortamiento del tiempo de navegación tremendo. Desafortunadamente, este canal solamente funcionó bien 2 años. Según la inspección realizada por el ingeniero británico Lionel Gisborne en 1852, el canal adolecía de los siguientes males. 1. A la primera esclusa le faltaban algunas piezas, parece que una manivela, que según Gisborne fue robada. Los muros del canal habían sido erosionados por las fuertes lluvias y se había sedimentado su lecho. Entonces crecía cantidad de vegetación acuática que impedía el paso. Sobre él
Gisborne reportó haber visto vegetación densa que obstruía la navegación. Aguas abajo de la segunda esclusa se había formado un firme de varios centenares de metros sobre el cual dice Gisborne que hubiera podido caminar. Siguiente. Aquí ven un mapa de 1872 de Terry que proponía conservar las dos esclusas de Totten, pero cuando Rafael Núñez, unos 5 años después, trató de utilizar este proyecto bajo la influencia de Ferdinand de Lesseps, que acababa de construir el canal de Suez y que estaba proponiendo hacer por Panamá un canal sin esclusas, un canal a nivel. Propuso también que el canal del dique fuera un canal a nivel. Próximo. Aquí ven el detalle pues, del proyecto de Terry en la parte que era indispensable excavar en esa época. No sé si alcanzan a ver una palabrita clave, que es la palabrita manglar, ahí a la izquierda, debajo de San Estanislao y al norte de Las Piedras. Ese manglar muestra que hasta allí, a la ciénaga de Palenque, que queda al norte de Mates, llegaba el agua salada. Y ahí comenzaban las ciénegas salobres y saladas que iban hasta la bahía de Barbacoas. Próxima. Encontré, gracias a Alonso Restrepo, que hace varios años me invitó a su casa y me regaló 2 libros de los manuscritos transcritos por Pastor Restrepo de los archivos de la gobernación sobre el canal del dique. Y allí está un informe de visita presentado por este ingeniero Lionel Gisborne a Charles Courtright, Esquire, cónsul de Su Majestad Británica en Cartagena. En la traducción yo creo que adolece de muchos errores y por ello podemos decir que mucho quedó lost in translation. Ojalá se pueda conseguir en los archivos del Foreign Office el documento original. A continuación, algunos extractos del informe del ingeniero Gisborne, desconocido por mí hasta el momento en que Alonso Restrepo tuvo la generosidad de mostrármelo. Próximo. Dicho sea de paso, también escribió Gisborne un libro sobre el istmo de Panamá, que se llama así. Y allí tiene cuentos muy interesantes de su estadía en Cartagena. Dice que él estaba montando a caballo por la península de Boca Grande, acompañado por su asistente, que era el ingeniero Ford, y iban con el gobernador Juan José Nieto y su secretario Rafael Núñez. Esto es 1952, de modo que Núñez tenía 27 años. Y se brindaron los 2 ingleses para ir a ver ellos como ingenieros cuál era el problema del dique. Entonces, estos documentos han sido salvados gracias a la transcripción que de ellos hizo Pastor Restrepo, padre de Alonso y abuelo de Iliana. Próximo. Dice Gisborne, las paredes superiores del ala de la esclusa se han caído y el pavimento arriba de las compuertas se ha arrancado
todo evidentemente por efecto del agua superficial, es decir, por las lluvias que caen sobre la superficie del terreno a cada lado de la esclusa y que por coladura ha fabricado un pasaje subterráneo dentro del canal. La esclusa y sus compuertas están en regular condición, pero las últimas requieren calafateo y pintura y algunas piezas nuevas, porque en algunas de las compuertas los aparatos de abrir, o sea, las manivelas, han sido robados. Próximo. Esta es la introducción. Yo creo que la introducción del documento de Gisborne dirigido al cónsul, que ya lo hemos descrito, y nos podemos saltar esta parte. Próxima diapositiva. Dice Gisborne: yo siento mucho que no tuve tiempo ni oportunidad para examinar este trayecto del dique natural. O sea, la palabra dique era todo el recorrido, pero el dique artificial que heredamos de la colonia era una cosa que reemplazó Totem con un canal de 15 kilómetros, siendo el canal del dique teniendo pues unos 119 kilómetros actualmente. Y por consiguiente no están comprendidas en la estimación aproximada anexa a este informe. Si yo hubiese sido correctamente informado antes de mi partida del carácter de este dique natural, hubiera hecho el recorrido en canoa en vez de hacerlo a caballo. Próxima. En la esclusa de Calamar, esta causa, y no el peso o acción del agua del Magdalena, como se ha supuesto, ha minado las paredes de las alas y hecholas derribar, y dentro de pocos años, si no antes, la esclusa misma se caerá ante este seguro agente de destrucción. Realmente no llegaron allí porque cuando Núñez, como presidente del Estado soberano de Bolívar, con las dragas San Rafael y Perseverancia y el martinete Palotal, comenzaron obras, su primera instrucción, influenciado por de Lesseps, fue destruir las esclusas, de modo que se hubiera ahorrado Gisborne esta perorata. Próxima diapositiva. Dice: abajo de la segunda esclusa, el dique está enteramente crecido con vegetaciones acuáticas tan espesas y trabadas que aunque floten y corran por debajo de algunos pies de agua, yo habría podido pasar al través sin mojarme apenas los pies. Esta esclusa, número 2, está en regular estado. Las compuertas y maquinarias requieren alguna revista y pintura y algunas adiciones para reemplazar lo que se ha perdido. Próxima. Con posterioridad a la visita de Lionel Gisborne ocurrió el arrastramiento fatal, palabras de Brandsma, que movió la segunda esclusa. La obra de Totem quedó inservible en 1852. Próximo. Aquí vemos lo que cayó la población de Cartagena entre 1810 y 1881, que fue su punto mínimo. Este estudio es de María Aguilera Díaz, del Banco de la República, y Adolfo Meisel Roca, y es de 1988. Yo creo que ellos después le siguieron trabajando al tema, y recuerdo que en 1881 la población llegó a 7.890 y pico. Próxima diapositiva. El declive demográfico de Cartagena se había iniciado con el terrible sitio de Morillo en 1815. Sin embargo, por eso decía que tan terrible el golpe dado por Morillo como el golpe dado por el Fidelidad.
por el buque de vapor que no podía comunicar la bahía de Cartagena con el río Magdalena. Por eso digo que la llegada al puerto de Cartagena en diciembre de 1823 fue en el tiempo, en los 80 años siguientes, 70 años siguientes, tan terrible como el sitio de Morillo para el crecimiento, para el bienestar, para la salud económica y moral de Cartagena. Sus empresarios, sobre todo a partir del fracaso del canal de Toten en 1852, sus empresarios huyeron hacia otros lugares más dinámicos como Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Panamá. Algunos regresaron cuando Rafael Núñez los convocó. Próximo. Aquí ven la propuesta de Brandsma, que es de 1887. Era un canal que en su parte superior tenía 3 esclusas, las 2 de Toten más una en Mates. Este proyecto costaba plata de esa época como 1.300.000 pesos de oro, de modo que ni siquiera fue considerado. Y Núñez en esa época comenzó ya a hacer gestiones para dar la concesión del ferrocarril Cartagena-Calamar. Próximo. Y la recuperación de Cartagena, efectivamente, la recuperación económica y demográfica se inició con la terminación del ferrocarril Cartagena-Calamar en 1894. En pocos años la ciudad recobró su prosperidad y se llenó de nuevas industrias. El muelle de la Machina, perteneciente a inversionistas de Boston, había sido inaugurado un año antes. Los rieles iban desde la punta de dicho muelle hasta el puerto fluvial de Calamar. Lograda la anhelada comunicación permanente con el río Magdalena, la que brindaba el dique siempre había sido estacional, la economía de Cartagena inició un proceso dinámico de industrialización y de atracción de inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, que fue como un segundo descubrimiento de la bahía de Cartagena. En 1910 se fundó la Cartagena Oil Refining Company de Diego Martínez Camargo y otros accionistas. La Andean y la Tropical Oil Company iniciaron operaciones desde que compraron la concesión de Mares en 1916. En 1920 la Andean compró el muelle de la Machina y la concesión portuaria de la bahía de Cartagena a la compañía inglesa Columbia Railways and Navigation Company. Y la Andean escogió la bahía de Cartagena, o sea, la Standard Oil, a la bahía de Cartagena como terminal del oleoducto Barranca Bermeja-Mamonal. Su construcción se inició en 1923 y las primeras exportaciones de petróleo crudo se iniciaron en 1926. Aquí quiero mencionar una investigación que hizo María Teresa Ripoll en el archivo de la familia Rockefeller en Nueva York. Ella descubrió que entre John D. Sr. y John D. Jr. Rockefeller se quedaron con un altísimo porcentaje, algo más del 70% de los bonos que emitió la pequeña empresa de capital, que era la Andean, y emitió los bonos para iniciar las obras en Cartagena, la construcción del muelle, las fotos que vamos a ver en un momento. Aquí quiero que miren al centro del círculo. Este mapa es de Federico Simons de 1895. Ahí muestra
terminado el ferrocarril Cartagena-Calamar en esa línea puntuada, pero dentro del círculo blanco pueden de pronto con mucho cuidado distinguir la palabra manglar. Hasta allá llegaban, hasta las piedras, hasta casi pues al norte de Mates, entre Mates y Arenal, que ahí ven clarito, abajo está la palabra manglar. Era agua salada hasta allá. Próxima. Aquí ven unas fotos de un artículo que publicó Francis Russell Hart, ahí falta una L en Russell, en el MIT Quarterly de 1899. Allí tiene una descripción detallada de buen ingeniero de la obra, que recomiendo su lectura. Y este tanque que ven, es tanque elevado, queda unos kilómetros al sureste de la hacienda El Cortijo, entre Matute y Santa Isabel. Y casualmente se conoce el sitio, el potrero, la casa, etcétera, como el tanque, pero ya no hay ningún tanque. Adelante. Próxima. Aquí ven una foto del ferrocarril Cartagena-Calamar, tomada del Universal. Próxima. Y aquí lo ven pasando frente a la boca del puente, ya sin puente. Y sigamos con otras fotos. Del oleoducto. Aprovecho este espacio para decirles que realmente el desarrollo del impacto que tuvo la Andean en Cartagena es tremendo. Primero que todo, que desde el punto de vista de la planeación urbana, hizo la zona industrial de Mamonal. Hizo también numerosas contribuciones en todas partes de la ciudad. El Club Campestre era el viejo Club Campestre era de la Andean. Hoy la urbanización, aquí vemos la foto del oleoducto de la Andean, que es importante recordarlo porque en la Andean, la Standard Oil movía todo el petróleo de Barranca Bermeja a través de su oleoducto, que fue inaugurado en 1926, que fue cuando comenzaron las exportaciones de crudo desde la bahía de Cartagena. Ahí ven a la derecha el Hospital Bellavista, que fue un aporte muy grande a la salud y a la medicina en Cartagena, y trajo numerosos médicos no solamente de Estados Unidos, sino también del interior del país. Recuerdo al doctor Espinosa, casado con Dorothy Johnson, fundadora de la Fototeca. Casualmente, estas fotos son de la Fototeca. Y ven la próxima, por favor. Ven ya un detalle de la construcción del oleoducto a través de la Manigua. Próximo, por favor. Fue una hazaña haber hecho ese oleoducto, pero se ahorraron todas las complicaciones del transporte del crudo, que en el dique de 1923 hubieran tenido. Aquí ven, fue realmente pues una obra tremenda. Ven la maquinaria entre Barranca Bermeja y frente a Calamar, totalmente pues hundida en el lodo. Próxima.
Próxima. En 1973, 50 años después, lo que duró la concesión, Ecopetrol se quedó con la refinería y con el oleoducto, pero no le hizo mantenimiento al oleoducto. Y cuando llegó el doctor Rodolfo Segovia a la presidencia de Ecopetrol, encontró ese oleoducto lleno de piteras y en muy mal estado. Y por lo tanto fue reemplazado por el transporte en convoyes fluviales. Aquí ven las obras de los tanques de crudo y la estación de bombeo en Mamonal en 1930. Próxima. El Hospital Bellavista en Mamonal. Un hospital pues que llevó la medicina del siglo XX, la trajo realmente a Colombia. Próximo. El oleoducto tenía numerosas estaciones y en cada punto de esos pues había desarrollos urbanísticos, laborales, empleos. Había presencia de la Andean en cada uno de estos sitios y de la Tropical Oil Company. Próximo. Ahí lo ven en todo su recorrido hasta Mamonal, desde Barranca Bermeja, pasando pues por los distintos departamentos. Próximo. Y aquí ven en un mapa de la presidencia de la República de Jorge Leiva en 1952, si no estoy mal. Ven el oleoducto y ven también el canal del dique. He puesto en rojo la parte que fue hecha entre 1923 y 1930. Luego en azul lo de 1952 y en verde la parte más crítica, la parte clave, que fue el corte del cerro de Paricuica. Y hay una cosa muy interesante, y es que sin el corte de ese cerro no hubiera sido posible conectar al dique con la bahía de Cartagena. Para hacer el corte en el cerro, la ciudad recurrió, un grupo de notables le solicitó a la Andean, que estaba en ese momento construyendo el terminal marítimo de Manga, en 1934, porque el muelle de la Machina se había incendiado y le había tocado en 1930, y a la Andean como concesionaria la nación le había tocado ese incendio, y entonces compró los terrenos del terminal de Manga y contrató a la Bechtel y a la Frederiksner y a otras compañías y construyó el terminal marítimo de Manga y lo financió. Y para autodevolverse lo invertido, manejó el terminal hasta 1947, a partir de su inauguración en 1934 con la visita del presidente Franklin Roosevelt. Aquí en este mapa ven la importancia de ese puntico verde en el corte del cerro de Paricuica, pero descubrí, gracias a Juan Ricardo Nuero, gerente de Puerto Bahía y gran amigo, descubrí una escritura en la cual resulta que los dueños de la finca Paricuica era nada menos que la Andean. Así es que lo que yo pensaba que era
un gesto totalmente altruista de la Andean, también tenía su pequeño interés propio. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar este recuento sobre los dos golpes, el sitio de Morillo y la llegada de los vapores que hicieron dramática la falta de conexión de la bahía de Cartagena con el río Magdalena, cuando ese era el único medio de transporte que se disponía para comunicar a la costa Caribe con el interior de Colombia. Muchas gracias. Creo que tenemos unos 15 o 20 minutos para preguntas. Sí, señor, y muchas gracias. Excelente presentación, José Vicente. La verdad, está todo en un compendio corto, pero muy bien organizado de la idea. Y bueno, y el problema es el futuro, ¿no? Lo que tenemos ahí de cómo solucionar los otros problemas, ¿no? Que básicamente es la sedimentación, ¿no? Pienso yo. Sí, ya el delta de Pasacaballos tiene 4 kilómetros de largo y entre la punta del delta y los bajos de Caño del Oro solamente hay unos 600 metros hasta donde comienza el canal de navegación en la boya 18 y hasta el otro lado, hasta los bajos de Caño del Oro hay 1.375 metros, de tal manera que nos quedan de bahía 2 kilómetros y la sedimentación avanza a un ritmo de 108 metros lineales cada año. Entonces tenemos en realidad una ventanita de 5 o 6 años para arreglar el problema de la sedimentación, Gonzalo. Sí, es terrible eso. ¿Y hay soluciones? Hay soluciones. Los holandeses hicieron un estudio muy, muy completo con diseños. Fase 3, ese estudio ha sido revisado, actualizado. El socio colombiano de Royal Haskoning es Gómez Cajón y han continuado con todas las etapas. El gobierno del presidente Duque ha prometido iniciar la convocatoria, es decir, la licitación. El presidente Duque lo anunció en la inauguración de unas carreteras cercanas a Cartagena a principios de julio, y yo creo que estamos en el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación están a punto de darle su visto bueno a la APP del Canal del Dique, que cuenta con, como te decía, con los diseños más avanzados y más impresionantes que se han hecho tal vez en la historia del país, de los estudios de ingeniería detallada, muy completos. De modo que estamos muy pendientes de la apertura de 2 APPs, la APP del río Magdalena y la APP del Canal del Dique. La APP del río Magdalena tiene como objeto principal el problema de bocas de ceniza, que pone en jaque con mucha frecuencia a nuestra ciudad hermana de Barranquilla. Yo no sé si alguien quiere intervenir, María Victoria. A mí me parece tremendo el problema. Hay una posibilidad de que se haga una esclusa como la del señor Totten en el lago de Calamar para regular el canal y más bien
el canal sea en su mayoría, como decías tú, una ría, como una ría que llegue hasta Mates, por ejemplo, ¿no? Naturalmente, y no tendría el problema de la sedimentación. Pero necesita una segunda esclusa en Puerto Badel para impedir que los sedimentos lleguen a la bahía de Cartagena y para restaurar su curso natural. Siempre las aguas del dique siempre salían a la bahía abajo de la bahía de Barbacoas. Es más, entre Punta Barbacoas, Boca Cerrada y la Boca de Luisa, bien al sur, como 50 kilómetros al sur de Lequerica o Matunilla, por ejemplo. Correcto. Y de esa manera se restablece. La segunda esclusa reemplaza el cerro de Paricuica. Le crea, es una solución muy correcta en lo ambiental, porque restaura lo que había, restaura el flujo natural que tenía el dique y reduce, claro está, su volumen a las condiciones de 1952. Disculpa, El volumen. José Vicente, Gonzalo, por favor, pueden abrir todos los micrófonos. Yo no puedo hacerlo. Carlos, ¿Qué? Abre los micrófonos. ¿quién los tiene en sus manos? Yo no lo puedo abrir. Listo. Ya pueden reactivar. Ya pueden reactivarlos. El que quiera Sí. puede abrir su micrófono. José, Hola, Rudy. muy buena muy buena la charla y muy llena de información. Me llamó mucho la atención el tanque. Ah, sí, El tanque del Cortijo, porque yo conozco el sitio. claro. Y le llamamos el tanque. Y no hay tanque. Es como la boca del puente, donde no hay puente. Para nosotros, pues los interesados en que la bahía de Cartagena no se colmate, esto de la APP del canal del dique parece el cuento de nunca acabar, porque hace ya más de un año nos están prometiendo la apertura y eso no sucede y no sabemos quién lo está trancando y quién lo está, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, quién lo está Casualmente ahí está convocado, que si no me equivoco es para la semana entrante, la Cámara de Comercio ha convocado y va a estar Manuel Felipe Gutiérrez en la reunión del presidente de la ANI, de modo que tendremos noticias frescas la otra semana, pero yo entiendo que está para la aprobación final del DNP y del Ministerio de Hacienda, y que el presidente a principios de agosto anunció que la convocatoria se haría en unas cuantas semanas. Salió pues en todos los periódicos y medios nacionales como RCN y Caracol Televisión. Y eso de la APP a mí me deja un sabor agridulce, porque ¿cuáles son los ingresos que van a hacer posible que la APP tenga viabilidad? Pues el 96% del tráfico del canal del dique son los hidrocarburos que mueve Ecopetrol entre Barrancabermeja y la refinería de Cartagena. De modo pues que tendrá que salir de allí, porque eso es lo que hay, 96%, y probablemente pues se establezca alguna especie de cargo por barril, algo por el estilo. Pero tendría que haber un tráfico inducido de otro tipo. Sí, de pronto ya con
con la bahía estabilizada, de pronto el tráfico de contenedores entre Cartagena y Barranquilla y Barranca Bermeja podría ser una realidad. Ya entiendo que Trasfigura e Impala tiene un terminal bastante importante en Barranca Bermeja. Un puerto muy importante. Hay un proyecto grande de navegación del Magdalena con varios puertos. O sea, es como que es el gran proyecto de Colombia ahora mismo. Y seguramente pues integrar el Canal del Dique a ese gran proyecto, a los medios. Exactamente. Ya un Canal del Dique restaurado, que no sedimente ciénegas, que no sedimente bahías, que no perjudique corales. Eso es los arrecifes coralinos. Y que evite, la segunda esclusa también evitaría que con el aumento del nivel del mar producto del cambio climático, la cuña salina llegue, por ejemplo, a perjudicar la bocatoma de los acueductos que de Arjona, Turbaco, Cartagena, etcétera, toman sus aguas del Canal del Dique. Así es. O sea, si no se hace esa segunda esclusa, todos esos acueductos quedan... La cuña salina, con el aumento del nivel del mar, podría llegar hasta los acueductos. No, seguramente llegaría porque históricamente lo hacía, ¿no? O sea, pues llegaba hasta más allá de Mates, a Las Piedras, a San Estanislao. O sea, Las Piedras es un corregimiento de San Estanislao. Así es. Sí. Bueno, yo les voy a pedir que me den permiso porque tengo que ir a la clínica del Country a hacerme una ecografía. Entonces quiero despedirme, darles un abrazo a todos y cada uno de ustedes y agradecerles esta oportunidad para hablar de este tema tan urgente. Muchísimas gracias. Hasta luego, José, muchas gracias. Yo Muchas quería gracias, de pedirle a José Vicente, agradecerle muchísimo por todo su apoyo durante todo este tiempo que hemos tenido en esta penúltima conferencia, que ha sido magistral. Y bueno, esperemos que podamos continuar con estas conversaciones y con estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Victoria. Un abrazo grande. Muchas gracias. Estupenda conferencia, José. Estupenda conferencia.